Bueno, yo me gustaría recomendar una novela que creo que es extraordinaria, sobre todo en este momento en el que la novela histórica está tan de moda. Creo que en lugar de buscar estas novelas famosas, que las editoriales apuestan por ella, apostaría por una novela de una autora de culto, una autora nuestra de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Geografía e Historia, que es Pilar Pedraza, y en concreto El amante germano. El amante germano es una apasionante historia de una joven adolescente, Valeria, que en el momento en el que iba a contraer nupcias con el joven Druso, pues muere Druso y entonces no puede llegar a consumar el matrimonio. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que la pobre Valeria utilizar la necromancia, las artes mágicas, invocar a Hécate, a las Cárites, a los dioses de la magia, para poder llegar a consumar el matrimonio con posterioridad, cuando él ya ha muerto y cuando ella está viva. Es una historia apasionante donde nos habla, se adentra en lo que son los sentimientos reales de una mujer romana, donde la magia, la adivinación, las pasiones, la sexualidad están muy presentes, con un discurso como el de Pilar Pedraza, que es siempre apasionante y que te hace que la novela pueda leerse de un tiro. Yo os recomiendo Pilar Pedraza, os recomiendo El amante germano, y veréis cómo es otra forma de ver la historia, de hacer novela histórica, pero no como se hacía, como otros autores están promocionándose a través de una historia positivista, sino a través de una historia de los sentimientos, de las pasiones, y yo creo que es a nivel historiográfico también una de las últimas tendencias. Por tanto, aquí tenéis mi recomendación, Pilar Pedraza y El amante germano.